Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El día de hoy estaré tratando el tema casa de sangre, así lo llamé. Y quiero desarrollar una serie de iniquidades destinada al tema de la sangre, como lo hablé el día de ayer. Hemos estado hablando ya por muchísimo tiempo que hay varios tipos de iniquidades. Número uno, las personales, o sea, mis pecados pueden afectar las generaciones. Número dos, ya son las iniquidades generacionales. Estoy hablando de que heredamos lo que viene de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, según la Sagrada Escritura, hasta 4 generaciones. Pero número 3, yo les he enseñado que hay iniquidades que son por padres espirituales. Todo lo que tiene que ver con paternidad puede soltar iniquidad sobre la gente. Todo lo que tiene que ver con paternidad puede soltar maldiciones generacionales. Y lo he enseñado como aún en congregaciones arrastran maldiciones de sus padres espirituales de hasta 3 y 4 generaciones. Pero número 4, he enseñado las iniquidades de los padres de la patria, porque en la Biblia los dirigentes de las naciones son llamados padres también. Así que lo que ellos hacen puede afectar una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones y a veces mucho más. Pero también número 5, he hablado de iniquidades lanzadas. David habla de lanzaron sobre mi iniquidad. Aun cuando uno se junta con ciertas personas, uno puede recibir una transferencia de sus iniquidades, pero también lo he hablado a través de la brujería y la hechicería, pueden transferir iniquidad. Yo quiero hoy mostrarles por la palabra algo que tiene que ver con una iniquidad de padres gubernamentales. Y en este caso quiero hablar sobre la casa de sangre. Para que lo entendamos, vamos a mirar 2 de Samuel capítulo 21, y vamos a leer la escritura. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Lo quiero leer una vez más. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Noten allí la palabra o la frase por aquella casa de sangre. Ahora, David era un hombre en este sentido conforme al corazón de Dios, y David hereda un trono, el trono de Saúl. Han pasado varios años y ahora vienen 3 años de hambre, dice la Biblia, consecutivos para toda la tierra donde David estaba gobernando. Ahora, específicamente para los que no creen, sabemos que Dios sí habla, y una de las características del rey David es que él continuamente consultaba a Dios por cualquier cosa que ocurriera, y eso lo podemos hacer. Hay formas de consultar al Señor, aunque no es nuestro programa en este día. Dice la Biblia que él consulta a Dios y Dios le dice que es por causa de Saúl. Mira qué interesante. La causa no es David, la causa es Saúl, la causa es el rey anterior. Y la razón principal es por la casa de sangre, porque dice la Biblia, Saúl mató a los gabaonitas. Ahora, muy interesante, ¿no? Hay 3 años de hambre. David consulta a Dios y Dios le dice que la causa no es él, que la causa es el rey anterior. Entonces yo estoy totalmente seguro que sí se puede heredar un reinado de iniquidad. Sí se puede recibir un reinado
de iniquidad. Totalmente, si lo miras en la palabra de Dios, aquí tenemos esta base. El rey anterior cometió un asesinato, ya vamos a ver en qué consistió ese asesinato, y las consecuencias las lleva David, 3 años de hambre. Entonces aquí podemos mirar un poquito esto. En el programa anterior yo les mostré por la palabra cómo cuando Caín mata a Abel, el Señor da una palabra y dice que la tierra no le va a volver a dar la fuerza. Y esto tiene que ver con hambre. Esto tiene que ver con trabajar mucho y cosechar poco. Pero también les mostré por la palabra que Caín iba a ser errante sobre la tierra. Así que acá tenemos casi que la misma consecuencia. 3 años de hambre. La mayor parte definitivamente del hambre aún en la ciudad, de las naciones, y lo tengo que hablar abiertamente, en casas y familias se debe a las casas de sangre, a derramamientos de sangre. Pensando en esto, quería hoy compartir este mensaje con ustedes porque definitivamente los derramamientos de sangre en las casas y familias van a traer a tiempo consecuencias generacionales y sobre todo consecuencias de escasez económica y consecuencias de hambre. Eso, aun cuando sean ricos, van a venirse a quiebra. Ahora, usted dice, pero estamos bajo la gracia, no aplica la misma ley. Son las mismas leyes espirituales, son las mismas consecuencias. La diferencia es que la sangre de Jesucristo clama mucho más que la sangre de cualquier persona que se haya derramado sobre la tierra. Pero si usted mira en esta parte del Antiguo Testamento, el que traía la sangre real era David, el que venía de la sangre desde Abraham era David, el que traía la línea generacional hasta el Mesías era David, y esta maldición se insertó en este pueblo, en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, en el primer pueblo escogido por Dios. Ahora es la iglesia de Jesucristo, pero se insertó. Y yo creo que el Antiguo Testamento son leyes del reino, y yo puedo ver en este último tiempo muchísima gente que está en una casa de sangre y que necesitan hacer un proceso de restauración, un proceso de restitución para romper y cortar con esas maldiciones. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tipos de sangre? Pensemos en qué tipos de sangre. Pues yo hablé en el programa anterior, sangre de humanos cometiendo asesinatos, y aún Dios nos libre de que nosotros los cristianos haya gente que asesina gente, que no debiera ser así, porque no se debe tomar la venganza por nuestras propias manos. Pero número 1, sangre de humanos en asesinatos. Número 2, para mí es bien claro este tema de la sangre derramada de los bebés en los abortos. Y definitivamente cuando una persona aborta, allí queda una maldición, y una cosa es que el Señor perdona el pecado con la conversión, que se activa el perdón de la obra de la cruz, y yo creo firme en esto, pero no se rompen instantáneamente todas las maldiciones, y de ahí en adelante pues la persona no tiene que hacer nada, sino que ya todo está hecho para él, no tiene que hacer nada. Creo que la persona sí se debe sujetar a un proceso de rompimiento de maldiciones. El Señor perdona el pecado, pero creo que la persona debe sujetarse a un proceso de rompimiento de maldiciones, porque yo he hecho procesos, hemos ayudado en procesos personas con muchísima fuerza, y ellos van mal, económicamente mal, literalmente casi que está aguantando una familia completa, una ruina tenaz, estando en Cristo aún por años. Ellos vienen y nos hablan que cometieron estos pecados, que hicieron esto, que hubo estos derramamientos de sangre. Oramos, remitimos esos pecados, los llevamos al Señor Jesucristo, hacemos un proceso de liberación y las cosas comienzan a mejorar y a cambiar. Entonces, número 1, sangre humana. Número 2, pues sangre desafortunadamente en abortos. Toda persona que conscientemente se practicó abortos es una persona que queda bajo maldición. Y hablo no solamente de la mujer de donde salió el bebé, sino hablo del hombre
que pagó para que la mujer fuera a hacerlo o que no aceptó el bebé y a causa de eso queda la persona en embarazo y la persona se saca el bebé, allí queda una maldición. Entonces allí tenemos un segundo derramamiento de sangre, que es el derramamiento de sangre por abortos. Y atendí a una mujer que ya me dijo, no sé qué tanto, son tal vez 70, 80 abortos, yo no puedo tener la cuenta. Ya me decía, yo ejercí la prostitución y yo aborté no sé qué tantos ríos de veces. Y claro, ahora viene a Cristo y la reina del cielo le pasa una factura de cobro porque las finanzas no funcionaban. Gracias a Dios que nos ha dado entendimiento espiritual y logramos ayudarle un poquito y ahora la vida de ella ha mejorado interesantemente. Pero yo creo, número 3, y he estado pensando muy fuerte en las maldiciones que quedan sobre un abusador sexual o una abusadora sexual, sobre todo en un abusador sexual, y estamos hablando de menores de edad, de pequeños. Usted sabe que dentro de los pactos de brujería, dentro de los pactos satánicos, buscan señoritas vírgenes para tener este tipo de violaciones. ¿Por qué razón? Porque el pastor Frankie Rodríguez, cree que hay algo especial en el tema de la virginidad, tanto en un hombre como en una mujer. Yo creo que hay algo especial, ahí hay algo espiritual. Entonces yo creo que cuando un violador viola a un niño, por lo general siempre, o una niña, hay un derramamiento de sangre. Cuando se viola a una niña, le rompen el himen. Bueno, esto es algo terrible, ¿no? Y hay un derramamiento de sangre. Cuando se viola a un niño, hay un derramamiento de sangre. Entonces yo siempre lo he creído, que toda persona que practica este tema de las violaciones, en esos derramamientos de sangre, allí queda una maldición. Y hablé con un joven que vivía una vida tan terrible. La vida de él era espantosa en la parte sexual, en la parte económica. Y saben, él me hablaba, él tenía como 28 años, 29 años cuando hablábamos, que la fascinación de él siempre fue buscar niñas de 12 años, 13 años, 14 años, porque él tenía una obsesión, y había una obsesión en él tan fuerte de quitarles la virginidad. Entonces él las enamoraba, las llevaba a tomarse algo, no sé qué, y luego de haberse acostado con ella les decía, ay sí, ustedes son muy buenas gentes, ustedes son muy lindas, ustedes son muy queridas, pero yo no estoy interesado en usted. Y decía él, yo no sé qué tantas mujeres, niñas, yo les quité la virginidad. Y usted no se imagina, y queda una maldición. Y esto uno debe orar rompiendo eso. Porque yo creo que eso debe ocurrir en el momento en que uno se casa y está por primera vez el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces yo pienso que esa primera relación sexual, sí hay algo espiritual, y ahí en eso, cuando se hace delante de Dios en orden, en el orden de Dios, en lo que Dios ha establecido, ahí se rompen cosas espiritualmente hablando. Pero usted no se imagina el desorden que la gente puede tener en este sentido. Entonces, número 1, derramamientos de sangre de seres humanos en asesinatos. Número 2, derramamientos de sangre de bebés en abortos. Número 3, los derramamientos de sangre en violaciones, pero también derramamientos de sangre pues en este tema de buscar personas para quitarles la virginidad. Número 4, yo pienso en que el Señor estableció que los seres humanos no deben tener relaciones sexuales cuando la mujer tiene su ciclo menstrual. Y yo creo que allí hay algo espiritual. Y yo no estoy hablando de perder la salvación o no perder la salvación, pero yo creo que allí hay algo espiritual. Y yo pienso que si el Señor dijo que no lo hicieran, es por algo. No es que Dios sea un Dios amargado, no es que Dios sea un Dios que, ay no, yo no quiero que ustedes hagan nada, sino que Dios es espíritu y Él sabe cómo se mueven las leyes del espíritu, y a causa de esas leyes espirituales y de que Él sabe cuáles son las consecuencias que vienen, el Señor dice, no hagan esto, no hagan esto.
Entonces yo pienso que allí también se establecen situaciones espirituales sobre estas personas que a veces hasta obsesiones tienen por estar sexualmente con mujeres menstruosas. Pero creería que lo último es derramamientos de sangre animales. Y muchas personas en estos temas de brujería y hechicería derramaron sangre de animales, de gallinas, de gatos, de cuyes, bueno, cualquier tipo de animales para hacer sus embrujos y todo esto. Y a mí me parece que queda una maldición de sangre sobre las personas que tienen este tipo de situaciones. Y necesitamos eso, necesitamos tener entendimiento espiritual, establecer la sangre del Señor Jesucristo, pero también cortar la maldición, que en algunos programas voy a enseñar cómo podemos cortar esta maldición. Entonces, a través de la brujería y la hechicería piden que la gente se haga baños con sangre, riegos con sangre, y pues lo vemos mucho en liberaciones, ¿no? Que para retener un hombre o bueno, tanta suciedad le dan sangre a veces de animales o la misma menstruación de la mujer para hacerle cosas espirituales. Y si usted está de pronto en alguna de la lista que yo acabo de dar, usted necesita entender que posiblemente sobre su vida o sobre su casa o sobre su familia haya una maldición de sangre, haya una casa de sangre que se tiene que romper en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que romperla. No se olviden que esas casas de sangre se pueden heredar. Aquí es donde yo vuelvo al punto. David, a este punto, David, el Señor no le recrimina, David no le dice tú eres un asesino, tú has hecho esto, sino que cuando David consulta a Dios, ¿por qué el hambre? Porque 3 años, imagínense, era el rey David. No es cualquier persona, era un adorador. Él era un hombre que tenía un entendimiento de sembrar. Ustedes no me pueden decir eso, porque David, si tenía que comprar una era completa para ofrecérsela al Señor, se la ofrecía. Y uno lo ve, yo veo, porque he sido pastor por más de 15 años, mis hermanos, y yo lo veo en hermanos, hermanas que han tratado de ordenar sus vidas con Dios, que caminan. Uno dice, bueno, están tratando de caminar en santidad con el Señor. Número 2, uno ve que hasta se esfuerzan, y a veces yo no quiero que no ser malentendido, pero a veces traen una ofrenda con esfuerzo a la casa de Dios, y yo como pastor digo, Dios mío, yo sé que esta persona está trayendo esta ofrenda con esfuerzo, hasta sin para comer se va a quedar, Padre. A veces siento en mi corazón ni recibírsela, porque sé que es una ofrenda de esfuerzo. Espero ser bien entendido en lo que estoy diciendo. Gente que diezma, que ofrenda, pero vuelvo, por años consecutivos, maldiciones de escasez, maldiciones de hambre. ¿Y por dónde viene esto? Como lo hablé en el programa de ayer, posiblemente haya una casa de sangre. Entonces yo pienso que usted debe hacer este análisis de lo que yo le estoy hablando. Ustedes o sus familiares cometieron un asesinato, participaron, bueno, de algún tipo de situación, sobre todo acá en nuestra amada Colombia, que tanta sangre se ha derramado. Ustedes, sus familiares, tenían conexión con el aborto, lo hicieron. En Colombia es muy normal como este tema en este tiempo, ¿no? Número 3, no solo el tema del aborto, sino como les comenté ahorita, hay personas, abusadores sexuales en su casa, su familia, o no solo eso, sino personas que se obsesionan para andar con señoritas para quitarle la virginidad. Y lo siguiente que nosotros estuvimos hablando allí, pues pactos de brujería y hechicería que tanta gente hace a través de derramamientos de sangre. Entonces yo pienso que hoy vamos a orar, mañana voy a seguir con la otra parte de este tema de los derramamientos de sangre, que es muy interesante. Les voy a enseñar cómo se puede romper, pero vamos a orar hoy y vamos a establecer la sangre del Señor Jesucristo, mientras vamos viendo cómo podemos romper maldiciones de sangre. Vamos a establecer el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, porque cuando todas las sangres derramadas claman venganza, según la Biblia, dice la palabra de Dios que esa sangre clama, aun cuando, con mucho respeto lo hablo, cuando estemos sobre la gracia, la sangre sigue hablando, pero más poderosa es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces yo pienso que usted puede orar conmigo, usted puede confesar su pecado, sea el que haya sido. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero también creo que buscar un ministro de Dios para que usted pueda confesar ese pecado y usted pueda arrepentirse
remitir esto a la cruz del Calvario, que es muy importante, cosa que estaré hablando en otros programas que vienen. Pero por lo demás, únase conmigo en una poderosa palabra de oración. Señor, venimos delante de tu presencia, vengo a ti, Señor. Gracias por tu palabra que es revelada, Señor. Aún nosotros los colombianos, Padre, cargamos sobre nosotros mismos maldiciones de sangre, Señor, por causa de que nuestros mismos gobiernos, cuánta sangre no han derramado, callados, en silencio, pero aún las mismas consecuencias que nosotros vemos, Señor, en nuestra amada nación, hablan por sí solas de las cosas que se han hecho físicamente y espiritualmente. Y hoy te pedimos perdón por toda sangre derramada. Te pedimos perdón por toda sangre derramada en asesinatos, en abortos, en violaciones, toda sangre derramada a través de pactos de brujería y de hechicería. Venimos a ti porque tú eres Dios de toda gracia y misericordia. Y Señor, confesamos nuestro pecado. Ore eso, confesamos nuestro pecado. Los remitimos a la cruz del Calvario, cortamos la maldición en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos un decreto en el mundo espiritual ahora en el nombre del Señor Jesucristo, y el decreto es: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Establezco ahora la sangre del Señor Jesucristo sobre cada persona que me está escuchando, sobre cada persona, Señor, que escuchó la palabra el día de hoy, que escuchó el mensaje el día de hoy, Padre Celestial. Padre, ayúdanos a que podamos romper toda maldición, danos la revelación y danos los diseños del cielo para que toda la gente que nos está escuchando experimente la poderosísima libertad que deben vivir los hijos de Dios. Gracias por tu sangre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.